empezar puntualmente y también dar vista a los integrantes y medios de comunicación que los diferentes diputados de este presidium están utilizando sus smartphones para revisar los currículums, para poder generar más ágilmente la información de los perfiles que están aquí, las tabletas, el tema electrónico, solo para aclaración de que no estamos chateando o no haciendo o siendo caso omiso de los entrevistados. Muchas gracias. ¿Ya llegó? Ah, ya empezamos. Sí, porque ven que estoy con el teléfono, vayan a decir, está viendo su... Tiene usted toda la razón, diputado. Estamos más buscando la ley, esto, lo que... Sí, que eso ya lo tengo acá. Exacto. Es que les dije, no tengas CPLs, es que son casas. No tiene caso. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a este recinto legislativo. Agradecemos su puntualidad y si tú así lo deseas, porque tu entrevista es 1:30, podemos empezar de inmediato o esperar tu temporalidad. Es cuestión personal porque tú estás citado 1:30. Sí, de inmediato está bien. De Si ustedes inmediato está consideran, bien, está bien. no hay problema, pero era mi obligación preguntar porque Gracias. te metimos a este recinto rápidamente. Bienvenido. Gracias. Te explico el procedimiento. Previamente un acuerdo que ya se hizo en esta comisión de transparencia. El procedimiento es muy sencillo. El procedimiento es, te damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que nos expongas tus motivos, por qué quieres ser comisionado de transparencia del próximo instituto, el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección y Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Posteriormente, cuando acabes, nosotros como diputados tenemos el derecho a preguntarte hasta por 3 minutos. El que lo decida hacer y quien no lo decida hacer es una cuestión personal, es la evaluación de tu propio perfil. Después de eso, tenemos esta urna que nos han venido haciendo preguntas en el micrositio que ya conoces, en donde están publicados tus currículum, donde está publicado toda la información del proceso para ser comisionado del InfoDF. Esto es a la suerte, esto sí tú te la llevamos, tú eliges y pues la pregunta es a la suerte. Nada, todo tiene que ver con transparencia, fue filtrado para que no existieran preguntas que no tuvieran que ver con el tema. Después tienes 5 minutos para poder contestarnos la respuesta, las preguntas que te hicimos. ¿Alguna duda o fue clara la información? Perdón, nada más, aparte de las preguntas, se responden ya de manera conjunta. Conjunta, 5 minutos tienes. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, iniciamos contigo, tienes un tiempo de hasta 10 minutos, perdón. Bien. Muchas gracias. Ante nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, para mí es un gusto estar aquí presente en esta Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Es mi interés participar en este concurso que ha convocado a esta asamblea a través de la Comisión de Transparencia para ser comisionado del nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de esta ciudad. Como ustedes pudieron apreciar de mi currículum, de la información y documentación que fue entregada, la trayectoria profesional que tengo en estas materias ya data de más de 10 años, desde que se creó el primer Consejo de Información Pública del entonces Distrito Federal en el año de 2004. Tuve la oportunidad de participar en la conformación de ese primer Consejo de Información, en el área jurídica, en la elaboración del primer reglamento interno de este Consejo. Posteriormente, también me tocó formar parte de este Consejo en el jurídico, cuando viene una primera reforma legal que crea el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la integración de 5 comisionados ciudadanos, dejando atrás los
consejeros que estaban como representantes de los distintos órganos de gobierno de la ciudad, así como de los órganos autónomos. Se crea este primer Instituto de Acceso a la Información Pública. Me tocó seguir colaborando en el área jurídica, incluso estar como encargado del despacho durante un tiempo de la dirección jurídica en este instituto, y ya en un segundo momento como asesor de una de las comisionadas ciudadanas también de este Instituto de Acceso a la Información Pública. Posteriormente estuve también colaborando en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en un primer momento en ponencia de comisionada ciudadana, y posteriormente también en la Dirección General de Clasificación, viendo y analizando solicitudes de acceso a la información pública, recursos de revisión, y ya en una última etapa en la Dirección General de Sustanciación y Sanción de la Secretaría de Datos Personales, en donde tuve la oportunidad de conocer y sustanciar de procedimientos de protección de derechos y también de imposición de sanciones en materia de datos personales. Por último, en los últimos 3 años me desempeñé como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el Instituto Electoral, ahora de la Ciudad de México, y en esa Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos llevar la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, y también integrar parte del Comité de Información de la propia institución como vocal, y como ustedes lo saben, pues conocer en este comité de las solicitudes de acceso a la información, en donde se estuviera sometiendo a consideración de este propio órgano solicitudes de acceso en donde hubiera información de acceso restringido. Dicho esto muy a grosso modo de cuál ha sido mi experiencia en estas materias, que como ustedes lo pueden apreciar, viene del 2004 a la fecha, en donde he tenido oportunidad de colaborar en distintas instancias, primero en el ámbito local, en el Instituto de Acceso a la Información Pública de esta ciudad, después en el Instituto Federal, ahora Instituto Nacional, y por último en el órgano electoral, pero también conociendo de temas relacionados con la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Esto en el ámbito, digamos, profesional. En el ámbito académico también he impartido clases a nivel de licenciatura, a nivel superior, impartiendo clases de Derecho Administrativo, de Derechos Humanos, en donde desde luego también se inscriben estos 2 derechos fundamentales que son el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Es una materia que por demás me gusta muchísimo, me apasiona, la he podido desarrollar durante mucho tiempo, he podido conocer desde distintas aristas estos temas, tanto en el ámbito de una dirección jurídica como de una ponencia de comisionado ciudadano, y también desde el arista de un órgano que es electoral, como es el Instituto Electoral Local, pero también en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información. Para mí sería en este sentido pues una gran ambición profesional, en el mejor sentido de la palabra, de llegar ahora a formar parte del órgano máximo de dirección del Instituto de Transparencia Local, y ahora máximo en una coyuntura en donde pues existe una nueva Ley General de Transparencia, con una nueva Ley Local de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, y también una nueva Ley General de Protección de Datos Personales que va a exigir que también la Ciudad de México expida su propia Ley Local de Protección de Datos en materia de sujetos obligados, de sujetos públicos. Entonces, para mí sería una gran oportunidad seguir colaborando en este ámbito profesional, en estas materias que me apasionan, que conozco, y que ahora en esta nueva coyuntura de un nuevo andamiaje jurídico sería una excelente oportunidad de pues utilizar y hacer uso de mis conocimientos y aportar lo mejor de mi experiencia profesional y académica para poder colaborar en esta nueva etapa que es por demás un reto, tiene sus complejidades, pero considero que tengo los elementos y las capacidades suficientes para poder formar parte de este órgano colegiado en la dirección de este instituto, que ahora pues ya hasta en su propio nombre lleva todas esas tareas, cada una por demás muy amplia, muy importante y complejas, como son la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y también una parte importante en rendición de cuentas,
obviamente en coadyuvancia con otras instancias también locales y nacionales. ¿Es todo? Bueno, les comentaba, pensé que el tiempo ya estaba encima, nos pareció un par de minutos. Entonces, bueno, nada más recapitulando, les digo, entonces creo que tengo los conocimientos y la experiencia suficientes para formar parte de este nuevo órgano, y además haciendo un análisis de las tareas que ha venido haciendo el actual InfoDF, que me parecen por demás interesantes y ambiciosas. Creo que se puede seguir profundizando en esas tareas que se han venido desarrollando hasta el momento. Como he dicho, sobre todo en el marco de estas nuevas atribuciones que tiene ahora el instituto local. Por ejemplo, en esta parte que se ha venido impulsando por el InfoDF, que es el gobierno abierto, de cómo puede incidir el InfoDF en este plan nacional, en el que ya se ha hecho un entendimiento con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, considero que el InfoDF puede seguir colaborando y profundizando en su intervención en este plan que existe de gobierno abierto, y muy particularmente también en la materia de protección de datos personales, en donde considero que todavía puede haber mucha tarea que realizar, sobre todo en estos momentos en que apenas se está llevando a cabo la ley local en armonización con la Ley General de Protección de Datos, en este nuevo sistema que, como comentaba, es ya nacional, tanto a nivel de transparencia y acceso a la información como de protección de datos personales. Es cuanto. Muchas gracias. Siguiendo con el protocolo que hemos tenido en esta sesión, cedo el uso de la palabra para las preguntas al diputado Alfonso Suárez del Real, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente, muy amable. Maestro Medina Franco, gracias por su presentación. La brevedad y la concisión se agradece enormemente. Nos queda muy claro qué es lo que le mueve a aspirar a integrarse a este máximo órgano de garantía de uno de los derechos sustantivos fundamentales de la sociedad. Quisiera yo preguntarle que, con fundamento en las nuevas disposiciones constitucionales de la Ciudad de México, ¿cuáles serían las acciones que tendrían que implementarse desde el InfoDF para hacerla concordar con los principios rectores de la misma Constitución? Es cuanto. Muchas gracias, diputado Suárez del Real. Le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muchas gracias, diputado presidente. Hacerte una pregunta técnica después de revisar tu currículum creo que sería hasta un poco insultante de mi parte, porque he visto que el grueso de tu experiencia laboral ha sido en materia de transparencia, con lo cual te haré la siguiente pregunta, que es tu opinión particular en cuanto a la ley de transparencia emitida por esta Asamblea Legislativa y por el sistema anticorrupción en su conjunto. Muchas gracias. El de la voz, hago la siguiente pregunta. ¿Conoce usted los procesos para ejercer el ejercicio del derecho y acceso a la información regulados en la Ley de Transparencia en la Ciudad de México? ¿Y me podrías decir cómo se pueden mejorar? Es puntual mi pregunta, es cuánto. Diputada Dunia, hasta por 3 minutos. Hola Jesús, buenas tardes. Bueno, pues lo mismo, sería una pregunta muy concreta en función también de la experiencia que tú tienes dentro de los organismos autónomos, principalmente en materia de transparencia y de acceso a la información. ¿Tú consideras que el plazo que establece la ley de la Ciudad de México es adecuado para realizar justamente los procesos de clasificación de la información? O sea, operativamente es suficiente el plazo o tendría que haber ahí un ajuste en la norma. Si me ayudan con las preguntas del micrositio, por favor.
puedes leer, por favor? Dice la pregunta, si México tiene grandes avances en el derecho de acceso a la información, ¿por qué en el derecho a la protección de datos personales no ha logrado los mismos avances? Ok. Esa sería. A partir de este momento tienes hasta... ¿Necesitas verla otra vez? No, está bien, ¿no? nada ¿Está más bien? quería aquí apuntarla para que Ok. no se me fuera. Dóblalo y guárdalo. A partir de este momento tienes hasta 5 minutos para darnos tus puntuales respuestas. Muchas gracias. Bueno, con relación a la primera pregunta del diputado Suárez del Real, que si entendí correctamente, cómo hacer una concordancia entre los principios rectores del derecho de acceso a la información que prevé la nueva Constitución local de la Ciudad de México con los principios previstos a nivel nacional en la Constitución General de la República. Bueno, considero que la nueva Constitución... En la Constitución de la Ciudad. De la Ciudad de México, exacto. Bien, efectivamente considero que la nueva Constitución local de la Ciudad de México, su primera Constitución, promulgada apenas el año pasado, es una Constitución definitivamente pues, ya avanzada, en donde particularmente el tema de los derechos fundamentales se regula de una manera muy profusa, muy completa, de avanzada, como he dicho. Particularmente el derecho de acceso a la información considero que se contempla en esta Constitución de una manera pues aún más profunda de lo que se contempla a nivel nacional en la Constitución General de la República, en donde de alguna manera se hace aún más hincapié en el principio de máxima publicidad, que es fundamental en esta materia de acceso a la información pública, en donde se establece que cualquier información en posesión de un sujeto obligado, de un ente público, en este caso, es en principio información pública. Y solo por excepción y por casos exactamente previstos y acotados por la ley, se puede clasificar temporalmente esta información por ser reservada en algunos casos, o en el caso de la información privada como confidencial, pero que deben ser casos acotados por la ley de manera expresa, y en caso de alguna duda, de alguna solicitud de acceso a la información, de si es información pública o reservada o confidencial, siempre se debe optar por la publicidad de la información y considerar que se trata de información pública. Me parece que es un principio muy importante que retoma la Constitución de la Ciudad de México, el principio de máxima publicidad, que debe hacerse prevalecer, y asimismo este principio que ya va más allá del simple acceso a la información o máxima publicidad, que es este principio de gobierno abierto y transparencia proactiva, en el sentido de que la información no solamente debe estar disponible para el particular, sino que debe acercársele de manera accesible a través de datos abiertos, que sean comprensibles para el ciudadano, y transparencia focalizada en el sentido de que se le haga saber cuál es la información más útil que pueda ser para el ciudadano, de acuerdo a los estudios que hacen los propios órganos garantes, cuál es la información más útil para el ciudadano, de más interés, para hacérsela llegar de una manera además accesible, manejable, editable, etcétera. Entonces me parece que ahí el instituto puede incidir mucho en esta parte de hacer prevalecer estos principios de la actual Constitución de la Ciudad de México. Con relación a la pregunta del diputado Corchado, en el sentido de cuál sería mi opinión sobre la nueva ley de transparencia local, y también esto en referencia con el sistema anticorrupción. Me parece que la nueva ley local, como ya en su momento también lo fue la primera ley de transparencia de la Ciudad de México, que ya era una ley de avanzada, incluso en muchos aspectos más completa y más garantista que la propia ley federal, en este caso de la nueva ley de transparencia local, me parece que se repitió ese esquema, que también es una ley de avanzada, es una ley muy completa, de las más completas a nivel nacional. Sabemos que la ley general pues también es una ley muy amplia, muy completa, con una serie de obligaciones de transparencia muy grande para todos los sujetos obligados, y entonces ha podido profundizar, me parece, muy bien esta ley local, y ahora el reto, me parece, es insertar y hacer una sinergia entre este sistema local de transparencia con el sistema también local anticorrupción, que en este momento todavía se está
gestando por parte de la Ciudad de México y particularmente de la Asamblea Legislativa. En cuanto a los principios que rigen el acceso a la información pública y cómo poder mejorarlos, bueno, el principio fundamental que ya comentaba es el principio de máxima publicidad de la información, en donde también, relacionado con la pregunta del diputado Suárez del Real, considero que se puede hacer una innovación ahí muy importante y necesaria a través del principio de transparencia proactiva, de datos abiertos y de gobierno abierto. En cuanto a los plazos para la clasificación de la información, me parece que en principio podrían ser correctos los plazos que maneja la actual ley para poder contestar una solicitud de acceso, y en caso de que se vaya a clasificar una solicitud por contener información de acceso restringido, ya sea en su modalidad de reservado o confidencial, se pueden llegar a ampliar estos plazos para someterlos al comité local. Me parece que serían adecuados. Y por último, en la pregunta que di lectura, efectivamente México es uno de los países con mayor avance en cuanto a la regulación del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, hasta cierto punto se ha quedado, no rezagado, pero sí un poquito atrás con relación al otro derecho en la protección de los datos personales. Y eso me parece se debe pues, a una cuestión histórica a nivel nacional, en donde pues, por el régimen que tuvimos de partido hegemónico durante tantas décadas, lo que se privilegiaba era, o lo que se buscaba privilegiar era el derecho de acceso a la información pública, romper con la secrecía de los documentos públicos en poder del Estado, y en ese sentido se quedó un poco rezagado el derecho de protección de datos personales, a diferencia de Europa, por ejemplo, que después de la última guerra lo que se privilegió precisamente fue proteger la privacidad de las personas, más que el acceso a la información. Pero me parece que ya también México está tratando de estar en sintonía con la legislación y las convenciones internacionales más relevantes en la materia, en protección de datos, como las resoluciones del Consejo de Madrid y otras resoluciones europeas, sobre todo, fundamentalmente, que son las que llevan, digamos, más avances en cuanto a la protección de datos personales. Es cuanto. Muchas gracias, Jesús. Siguiendo con el protocolo de la sesión, te damos el agradecimiento por estar aquí con nosotros en tu entrevista, e instruyo a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción a la Secretaría Técnica que te acompañe a retirarte respetuosamente de este salón de sesiones, quedando en espera de la evaluación pertinente. Muchas gracias, Jesús. Muchas que tengas gracias. muy buen día.